Estamos aquí de nuevo en Fisioterapia 360 hablando con Manuel Arroyo. Él es catedrático de Fisioterapia de la Universidad de Granada, es CEO en Fisiociencia y pertenece a los servicios médicos del Granada Club de Fútbol. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias, Cristina, muchas gracias. Hoy hablaremos desde la perspectiva post-pandemia sobre los nuevos campos de intervención y retos que tiene la fisioterapia en la próxima década. Manuel, ¿qué fisioterapia nos viene? Bueno, yo paso muchos momentos reflexionando sobre eso. Mira, a finales del mes de febrero, inicio del mes de marzo del año 20, venía precisamente de Madrid, de un curso de la AEF sobre fisioterapia oncológica. Y en esa semana empecé a notar como todos nosotros, cómo estaba cambiando el mundo. Realmente un virus aparecía en nuestras vidas, empezaban a aparecerse en los medios de comunicación un montón de términos relacionados con la biología, con el sistema inmune, con las proteínas. Realmente lo que hemos vivido desde ese mes de febrero-marzo hasta hoy es un cambio en la forma de entender la enfermedad. De repente las enfermedades infecciosas se han convertido en quizás el núcleo de atención de todos los profesionales de la salud y, cómo no, de los fisioterapeutas, ¿no? Realmente los fisioterapeutas sabíamos poco, hasta hace un año y pico, de qué era una proteína, de qué era una vacuna, y sabíamos poco del sistema inmune en general, lo habíamos estudiado, pero realmente nosotros en nuestras consultas, en nuestras intervenciones, no trabajamos con esos conceptos en la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí yo creo que se abre un mundo nuevo. Yo siempre, cuando intento explicar cuáles son los orígenes de la fisioterapia a mis alumnos en la universidad, me gusta reflexionar que la fisioterapia ha ido creciendo de forma exponencial a raíz de los grandes cambios, las grandes crisis que han acontecido en el mundo. Por ejemplo, a raíz de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, hubo una gran cantidad de heridos, de gente que sufrió diferentes lesiones, de lo que los americanos llamaron los veteranos. Se pusieron en marcha los hospitales de veteranos de guerra y ahí empezaron a desarrollarse las primeras salas de fisioterapia, tal y como las conocemos hoy en día, mucho más sofisticadas, ¿no? Y creo que esta pandemia lo que ha provocado es, pues, un despertar de una nueva fisioterapia dirigida quizás a secuelas que no estábamos tan acostumbrados a tratar, como son sobre todo las relacionadas con el aparato respiratorio, por ejemplo. O un reto muy importante que tenemos los fisioterapeutas, que es cómo conseguir, por ejemplo, que nuestro sistema inmune sea más potente frente a una agresión biológica, ¿no? Entonces, todo este cambio de paradigma, todos estos cambios sociales, todo esto que nos está ocurriendo en nuestras vidas, sin duda va a condicionar esa fisioterapia que nos viene. Yo creo que antes estábamos muy preocupados por los procesos crónicos, tenemos que seguir estando preocupados por ellos, pero estamos viendo cómo esos procesos crónicos ahora se van a ver influenciados por posibles agentes biológicos que maticen y condicionen la respuesta de nuestros pacientes a nuestros tratamientos. Y yo creo que ahí tenemos uno de los retos, ¿no? Empezar a aprender cómo desde la biología, desde las proteínas, desde los genes, nuestra actividad profesional, pues, va a irse modificando seguramente a lo largo de las próximas décadas, ¿no? Yo me pregunto diariamente con mis doctorandos, con mis compañeros de trabajo, cómo el fisioterapeuta, cómo la fisioterapia puede, a través de un recurso tan importante como el ejercicio terapéutico, promover una mejor respuesta frente al virus. Nosotros, por ejemplo, hace 7 años, creo, en 2014, publicamos una revisión sistemática. Fíjate, estoy hablando de 2014, todavía el COVID ni existía. Ni estaba imaginado, ¿no? Pues en 2014 publicamos una revisión que a mí me gustó mucho porque era la primera que se hacía sobre cómo la terapia manual podía mejorar el sistema inmune. Algo que yo ya en mi tesis en 2008 ya empezaba a hablar de eso, ¿no? De cómo algunos procedimientos de la terapia manual podían provocar, por ejemplo, un aumento de la secreción de inmunoglobulina A en la saliva de nuestra boca. Eso es muy interesante porque la inmunoglobulina A es una saliva que está en altas concentraciones en nuestra saliva y que hace que nos proteja, por ejemplo, de la entrada de patógenos externos. En el año 2008 ya empezábamos a trabajar en la Universidad de Granada, aplicábamos protocolos de terapia manual a nuestros pacientes para ver si en la saliva de esos pacientes había una mayor cantidad de secreción de inmunoglobulina. Nos estábamos anticipando un poco a eso que yo creo que ahora es tan importante en los próximos años, que es intentar
promover un mejor funcionamiento del sistema inmune a través de nuestros procedimientos, ¿no? Yo creo que esta pandemia, como bien has dicho, nos ha cambiado. Nos ha cambiado también como fisioterapeutas. De repente nos hizo parar las clínicas, cambiar el modelo también docente. Y eso ha generado, creo que también un mirarse dentro, ¿no? y buscar otra fisioterapia. Desde el punto de vista de esa generación del conocimiento, ¿cuáles crees que son los retos? Bueno, mira, yo en este aspecto, fíjate que me imagino que como tú y como la mayoría de los compañeros hemos tenido siempre una mente, un razonamiento clínico muy mecanicista, muy basado en mejorar el rango de movimiento, mejorar el tono muscular, mejorar la función en general de nuestros pacientes y siempre hemos recibido explicaciones. Yo me acuerdo ahora mismo, por ejemplo, de cómo se explicaba las mejoras que producía la terapia cráneo-sacra, por ejemplo, en aquel llamado movimiento respiratorio primario, ¿no? De cómo la dura madre, el líquido cefalorraquídeo, todo aquello, ¿no? Y teníamos que buscar una explicación mecánica. O sea, la mente de Bleyer, de toda la gente que luego trabajó con todo esto, tenían que darnos a los terapeutas manuales de aquella época una explicación mecánica de por qué cuando aplicábamos determinadas maniobras en el contexto del cráneo, del cuello y demás, se provocaban unos beneficios en el paciente. Y lo único que se nos ocurrió fue inventarnos una forma mecánica de explicar eso. Eso habla muy bien de cómo el fisioterapeuta, por su ADN, nunca mejor dicho, está vinculado al mundo de la mecánica, del movimiento, ¿no? De todo lo que está en nuestra cabeza tiene que explicarse. O sea, si un paciente mejora es porque hay algo que mecánicamente ha cambiado, ¿no? Y eso es un poco lo que hemos, entre comillas, mamado en nuestra formación universitaria, en nuestra formación de posgrado. Yo creo que esto ya está un poco desfasado, sinceramente. Pienso que el fisioterapeuta tiene que empezar a pensar en biología. La medicina del siglo XXI, la medicina del 2020, del 2030, es una medicina de la que nosotros somos hermanos directos, la fisioterapia, donde ya se habla continuamente de genes, de genómica, de expresión de esos genes, de cómo las intervenciones que realizamos pueden cambiar la expresión de esos genes y eso provocar las mejoras funcionales en los pacientes. Entonces, la generación del conocimiento que se está produciendo ya por parte de los propios fisioterapeutas es vincular esas mejoras funcionales que seguimos viendo en nuestros pacientes a intentar explicarlo desde un punto de vista biológico. No tanto desde un punto de vista mecánico, que también no podemos irnos ahora al extremo, ¿no? Todo va a ser biología, pero sí es verdad que no podemos quedarnos, digamos, anclados en lo mecánico, ¿no? Lo mecánico tiene su importancia, evidentemente, cuando aplicamos un procedimiento para estirar un músculo, evidentemente cambia mecánicamente las propiedades de ese músculo, pero ¿qué hay detrás de ese cambio mecánico? Probablemente hay cambios en la expresión de determinadas proteínas que hacen que ese músculo, con el paso del tiempo, se vuelva, por ejemplo, más flexible, ¿no? Y yo creo que un poco la generación de conocimiento, no es que lo crea, lo estoy observando, ¿no? Diariamente, como decía hasta el principio, hace 2 años empezamos con un proyecto que a mí me tiene apasionado, que se llama Fisiociencia. Es un proyecto donde, después de más de 20 años leyendo ciencia y haciendo ciencia, me di cuenta de que, o nos dimos cuenta, de que mucha de esa ciencia no llega al que tiene que llegar, que es al fisioterapeuta, ¿no? Y nos propusimos intentar trasladar toda esa ciencia de la fisioterapia a los profesionales que están trabajando diariamente con sus pacientes. Entonces, semanalmente seleccionamos aquellos artículos científicos que más nos impactan y en los últimos meses es curioso observar cómo la mayor parte de estos grandes trabajos científicos en las grandes revistas de la fisioterapia ya empiezan a hablar de esos mecanismos moleculares, empiezan a hablar de esas proteínas, empiezan a hablar de esa expresión genética y empiezan a decirnos que cuando hay un cambio, por ejemplo, en que un músculo se hipertrofia es porque hay una respuesta biológica. Yo pienso que la generación del conocimiento, sin duda, en la próxima década va a ir dirigida a que los fisioterapeutas entendamos mejor que somos algo más que mecánica, somos también biología, ¿no? Qué interesante, Manuel, y qué necesario, ¿no? Que la ciencia, aquellos que trabajamos en la universidad, que somos académicos, pues podamos trasladarla a los compañeros que están en la clínica y son los que cada día están en contacto con los pacientes y que puedan esto que, bueno, leemos o que podemos generar en nuestros laboratorios, pues que se puedan aplicar en los pacientes. Es cierto que hay un cambio en el paradigma, una nueva fisioterapia y esa fisioterapia tiene nuevos términos. ¿Qué es la fisioterapia regenerativa, por ejemplo? Bueno, te agradezco mucho esta pregunta porque la verdad es que llevo tiempo queriendo hablar de esto. Es un tema que me tiene muy inquieto.
y me gusta mucho, me gustaría mucho poder empezar a trabajar en este campo. De hecho, ya lo estoy haciendo, yo soy fisioterapeuta y médico deportivo y estoy viendo cómo al mundo de la medicina deportiva, del alto rendimiento, está llegando ya la medicina regenerativa, ¿no? La medicina regenerativa no es más que el intentar reemplazar un tejido que está dañado, bien por envejecimiento o bien por un proceso patológico, por un tejido, digamos, nuevo, ¿no? Ese sería el paradigma, ¿no? Regenerar, cambiar tejido dañado o envejecido por tejidos nuevos, ¿no? Eso, en el mundo de la medicina, es un boom, ¿no? Cada vez más, no sé si habéis oído, por ejemplo, en Granada, yo hablo de mi ciudad, de mi universidad, pues bueno, para hacer un poquillo patria, pues hay un grupo de investigación en histología súper potente que está haciendo piel artificial desde hace ya varios años, y esa piel artificial se está aplicando en grandes quemados en el Hospital Virgen del Rocío para hacer trasplantes de piel nueva, ¿no? Es un buen ejemplo de cómo la medicina está dando respuesta a problemas que antes no la tenían, ¿no? Un gran quemado hace 15, 20 años pues quedaba condenado a tener unas secuelas cutáneas estéticas brutales y muchas veces secuelas funcionales por falta de movilidad en los tejidos que sufrían esas cicatrices, ¿no? Hoy en día, por suerte, muchos de esos quemados, que son niños a veces, porque sabéis que a veces los grandes quemados en superficie son niños que se les cae algo encima, una paella, en fin, ahora en verano, con el viento que entra al apartamento y que abre una puerta y que se cae la olla, que el niño está justo debajo. Estas crisis, estas grandes crisis familiares que a veces se producen, pues hoy en día tienen una respuesta precisamente a través de esa medicina regenerativa. O, por ejemplo, hoy en día lo que se llama la biotraumatología. Esto es muy interesante, a mí me gusta mucho y yo lo aplico mucho en el contexto de deportistas de élite, ¿no? El uso del plasma rico en plaquetas, el uso de las células mesenquimales, el uso de todos estos agentes biológicos que se introducen, por ejemplo, en articulaciones, músculos, ligamentos y tendones, van encaminados a cambiar la biología de esas estructuras. ¿Qué está haciendo el fisioterapeuta con esto? Pues realmente nada. Realmente todavía no estamos haciendo nada. O sea, no comprendemos muy bien. Realmente existen 3, 4 artículos científicos, no más, algunos de ellos publicados en Physical Therapy sobre la necesidad de empezar a entender qué está ocurriendo con esto. Porque, claro, cuando, por ejemplo, nosotros aplicamos células mesenquimales en un tendón, que ahora mismo es uno de los tratamientos más exitosos, por ejemplo, para una tendinopatía aquilia, esas células mesenquimales son células pluripotenciales que entran dentro del tendón y que tienen que transformarse en telocitos. Pero una vez que el médico las infiltra en el tendón, ¿qué estímulos mecánicos tenemos que dar los fisioterapeutas para conseguir una mejor diferenciación de esas células atenosas? Realmente no lo sabemos. Y yo creo que esta es una de las grandes retos, ¿no? de luchar contra el envejecimiento, contra la patología crónica. Está aprovechando todo este conocimiento biológico, todas estas grandes mejoras del tratamiento a nivel traumatológico, a nivel dermatológico, como te decía. ¿Qué estamos aportando desde la fisioterapia? Todavía poco, vamos un poco retrasados, pero creo que es un concepto que en los próximos años deberá poco a poco instaurarse y los grupos de investigación deberán empezar a abordar eso de la fisioterapia regenerativa. En esta línea de aclarar términos, ya que aprovechando que estás aquí, ¿qué es la fisioterapia genómica? Que sé que también te apasiona y te interesa. Sí, bueno, es un concepto que no sé ni siquiera si existe. Igual tenemos que poner un copyright antes de que nos lo quiten, ¿sabes? Eso. Lo he revisado por internet antes de hablar contigo y creo que no existe ni siquiera el término, ni he visto ninguna referencia en internet. Bueno, queda constancia de que lo hemos dicho aquí por primera vez, ¿eh, Cristina? Bueno, la genómica ya sabemos que es el estudio de cómo los genes pueden expresarse de una forma u otra para generar determinadas proteínas, ¿no? Por ejemplo, una cosa que a todos nos interesa, a todos los fisioterapeutas nos interesa, es el proceso de envejecimiento de un músculo, ¿no? Cuando nuestros músculos envejecen, y pueden envejecer de forma fisiológica porque cumplimos años, o pueden envejecer de forma artificial, por ejemplo, en el concepto del cáncer. Si yo tengo un cáncer de próstata, me dan deprivadores de andrógenos, que es uno de los tratamientos que usamos para el cáncer de próstata, pues lo que provocamos es un envejecimiento, digamos, externo, exógeno de nuestros músculos, ¿no? Ese envejecimiento se produce porque hay una serie de genes que dejan de expresar unas proteínas y empiezan a expresar otras. Y eso hace que la generación de fibra muscular, es decir, la transformación de las células satélite en fibra muscular,
se vean afectadas. Y nuestros músculos cada vez se hacen más pequeñitos y nuestra grasa en ese compartimento muscular más grande, y eso hace que nuestros pacientes, por ejemplo, con cáncer de próstata, las criaturas al año, a los 2 años de tener estos tratamientos, dejan de andar. No dejan de andar porque están enfermos, dejan de andar porque no tienen suficiente músculo en su cuerpo. Esa respuesta de envejecimiento, digamos, exagerada, que se produce por determinados tratamientos, se debe a cambios genómicos, se debe a un cambio de expresión de determinadas proteínas. ¿Qué sería la fisioterapia genómica? Yo entiendo que podría ser la forma en la que un fisioterapeuta puede trabajar conociendo esos mecanismos para intentar activar aquellos genes que sintetizan proteínas, por ejemplo, para producir hipertrofia en un músculo. Es decir, utilizar el conocimiento biológico, el conocimiento de la genómica, el conocimiento de cómo se expresa una determinada proteína e inhibe otra, para que las intervenciones sean cada vez más exitosas en ese camino. Esto que puede parecer muy teórico, pues fíjate, esta semana preparando ya uno de estos artículos de fisiociencia, pues encontré este estudio que me gustó mucho, ¿no? Que es cómo explica un grupo. ¿Dónde son? Son de Eslovenia, son un grupo de la Universidad de Lovaina, en Eslovenia. Acaba de publicar un artículo en Scandinavian Journal of Sport Medicine, una revista muy prestigiosa a nivel mundial. Han escrito un artículo fantástico donde ellos dicen, bueno, cuando una persona se rompe un cruzado, un ligamento cruzado, evidentemente se produce una disfunción, se produce una pérdida de estabilidad anteroposterior. Eso hace que pues, no podamos seguir jugando al pádel o que nos falle la rodilla subiendo una escalera. Tiene una repercusión funcional, ¿no? Bien, ¿cómo podemos intentar que esa repercusión funcional se minimice? Pues ellos proponen algo muy en boga hoy en día, por ejemplo, el entrenamiento oclusivo, ¿no? El entrenamiento a bajos niveles de carga, ¿vale? A 40 RM, es decir, un entrenamiento que me permite hacer 40 repeticiones con esa carga, es decir, una intensidad muy leve, pero con una oclusión de las arterias fundamentales, por ejemplo, del muslo, ¿no? Para que de esta forma el músculo precisamente desencadene, tras ese estrés de oclusión, desencadena una respuesta de sus genes para inhibir determinadas proteínas y estimular otras. Entonces, este grupo esloveno lo que ha demostrado es que el entrenamiento oclusivo produce una mejora funcional. Eso ya lo sabíamos. Produce que si yo tengo una rotura de cruzado hasta que me opero de cruzado, si hago entrenamiento oclusivo, digamos, es una forma de prehabilitación. Voy a llegar a mi intervención y mi recuperación va a ser mucho mejor. Esto es muy novedoso. Desde el punto de vista funcional es muy bueno saber que el entrenamiento oclusivo va a mejorar mi inestabilidad. Pero más novedoso todavía es describir qué mecanismos genómicos se han puesto en marcha para que eso ocurra. Y lo que ha ocurrido es que hay una proteína, por ejemplo, que es generada por un gen que se ha inhibido y se ha sobreexpresado otra. Y ellos han descrito esos cambios. Entonces, han hecho la descripción de cómo es el cambio terapéutico, el cambio funcional, y han descrito al mismo tiempo qué mecanismo genómico se ha puesto en marcha para eso. Esto a mí me apasiona porque esto nos va a llegar a entender al fisioterapeuta qué mecanismos son los que producen las cosas que ya hacemos hace mucho tiempo. Un proceso de hipertrofia está en nuestra forma de trabajar, pero no sabemos muy bien qué ocurre ahí a nivel de esos cambios genómicos. Pues qué interesante, Manuel, y espero que este término que acabamos de patentar en esta charla pues siga desarrollándose y pueda ayudar a esa prerehabilitación, como bien has mencionado. Has hablado de oncología. Es un tema que en los últimos años ha evolucionado y ha cambiado mucho en la intervención de la fisioterapia en estos procesos y donde tú estás muy vinculado. ¿Cómo ha cambiado este área en los últimos años? Bueno, yo si tuviera que, para no enrollarme mucho, aunque también esto de las conversaciones tiende uno a enrollarse con más facilidad, voy a resumirlo en una sola palabra o frase, fisioterapia en el diagnóstico. O sea, yo creo que el gran cambio de la fisioterapia oncológica en 2020-2021 es hablar de fisioterapia desde el diagnóstico. Yo lo resumí. Y ahora voy a intentar un poco pues, cimentar esa idea, ¿no? Nosotros cuando empezamos en 2008 con el grupo Cuídate, empezamos a trabajar en Granada, un poco estimulados por mi querido mentor en la Universidad de Granada, el profesor Nicolás Olea, que no es fisioterapeuta, pero ya me dijo en aquel momento, él es radiólogo de profesión, y ya me dijo en aquel momento, Manolo, los fisioterapeutas, aparte de recuperar la rodilla y tal, deberían empezar a pensar un poco en los pacientes oncológicos, porque cada vez hay más gente que supera los tratamientos, pero la gente está pidiendo ayuda, no sabe muy bien cómo cuidarse, qué tiene que hacer, cómo alimentarse, qué tipo de ejercicio.
Y a raíz de esa inspiración de mi querido Nicolás Olea, pues vino la idea de formar el grupo Cuídate, ¿no? Porque él relataba muy bien cómo uno de sus pacientes le decía a su oncólogo, bueno, ya te has curado de tu cáncer, venga, ahora cuídate. Y dice, bueno, ¿y cómo me cuido? ¿Qué hago? Claro. Bueno, a raíz de esa inspiración empezamos en 2008 pensando en supervivencia, es decir, personas que ya habían sido tratadas por su cáncer, ¿no? Empezamos con muy poco conocimiento a trabajar sobre ese ámbito. Estuvimos casi 10, 12 años trabajando en supervivencia y en el año 2018-19 conseguimos nuestro primer proyecto, que lo consiguió la doctora Irene Cantarero, que es la investigadora principal que está ahora mismo en ese proyecto dentro de nuestro grupo. El primer proyecto de investigación financiado por el Fondo de Investigación Sociosanitaria Carlos III, es decir, la mayor entidad pública de financiación de la investigación en España, que nos dio una cantidad importante de dinero para investigar cómo la fisioterapia, desde el diagnóstico, puede reducir la toxicidad de tratamientos como la quimioterapia. ¿Vale? Esa década en la cual hemos trabajado tanto con supervivencia y que ahora se abre una nueva década, sin duda el reto es cómo detectar toxicidad en los pacientes de forma precoz para antes de que se produzca, incluso mientras se está produciendo esa toxicidad, el fisioterapeuta pueda trabajar para evitarla o reducirla. Yo creo que ese es el gran cambio que puede haber dentro de la fisioterapia oncológica a día de hoy, ¿no? Esto se extiende prácticamente a todas las localizaciones tumorales. De nuevo, revisando para Fisiociencia y Bibliografía, vino un artículo muy bonito sobre mieloma múltiple, que es una patología que muchas veces me preguntan en los cursos, oye, yo tengo un paciente y tal, y muchas veces les decía, no te puedo ayudar porque no tengo experiencia clínica ni conozco artículos científicos que hablen de esto. Bueno, pues ya se está empezando a hablar hay grupos que empiezan a investigar sobre estos tumores y empiezan a decir lo mismo, que la clave está en el trabajo desde el momento del diagnóstico. No esperemos a que la secuela se instaure, sino que trabajemos antes de que aparezca, ¿no? Y otro cambio importante en oncología, que yo anticipo ya para la década siguiente, es la superespecialización. Fíjate que hoy en día sabemos que las personas que superan la enfermedad, que han sido seguidas durante varias décadas posteriormente, 30, 40 años después, adolescentes que tuvieron cáncer, mujeres jóvenes con cáncer de mama que han pasado 20, 30 años desde su tratamiento, y observamos su estado funcional, lo que más nos llama la atención es que son, a veces, un porcentaje alto de esos pacientes son cardiópatas, son pacientes con insuficiencia cardíaca y, por tanto, con mayor riesgo de sufrir ictus, infarto de miocardio. Esto es por el tema de la toxicidad cardíaca. Entonces, yo anticipo que probablemente dentro de un año hablaremos de la oncogeriatría, es decir, de la relación del envejecimiento, de la oncocardiología, de la relación cáncer-corazón, de la onconeurología, la relación cáncer-sistema nervioso. Es decir, tendremos que ir poco a poco descubriendo profesionales que se ceñirán, habrá tanta demanda que serás experto en oncocardiología, en fisioterapia. Esto tiene un peligro y es que cuando nos preguntes sobre el tendón de Aquiles no sabemos ni dónde estará. Pero, es verdad. Yo creo que vamos a eso. Sí, yo creo que estamos en esa tendencia a la superespecialización dentro de la fisioterapia y también imagino que también en este área tan específica como es la oncología, me quedo con esa frase de fisioterapia desde el diagnóstico y que en este proceso pues también los fisioterapeutas podamos acompañar. Me gustaría hablar también del mundo de la alta competición, donde también tienes una colaboración muy estrecha y preguntarte qué cambios también se han producido en estos últimos años desde el área de la fisioterapia. Bueno, la verdad es que esta está siendo una de las experiencias más bonitas que estoy teniendo en estos últimos años, porque tuve la suerte de vincularme al club de mi ciudad, del cual soy forofo también, hace 3 años, justo cuando el club estaba en segunda división, y hemos vivido pues estos 3 años un crecimiento deportivo exponencial. Subimos a primera división, luego nos clasificamos para la UEFA, luego jugamos competición europea y he vivido muy de cerca todo ese proceso de crecimiento deportivo. Y una de las cosas en las cuales yo he contribuido modestamente, evidentemente los que ganan los partidos son los jugadores de fútbol, pero todos los que trabajamos alrededor de ellos podemos incorporar en ello una mejora, entiendo yo, ¿no? Y la mejora que hemos introducido desde el punto de vista es trasladar todo ese conocimiento científico a la preparación de los deportistas, ¿no? Yo creo que el fisioterapeuta, por ejemplo, el jefe del servicio médico en mi club es un fisioterapeuta. Tradicionalmente ha sido siempre un médico. Pero en este caso es mi compañero Diony González, que es el jefe de todos los sanitarios que trabajamos allí. Eso habla muy bien de la fisioterapia, ¿no? Cuando un jefe de sección dentro de un
club deportivo no es un médico, sino que empieza a ser ya un fisioterapeuta, habla muy bien de qué está pasando en la fisioterapia en el mundo del deporte, ¿no? De la importancia que está teniendo, ¿no? Y desde un punto de vista más práctico, a mí me gusta mucho la innovación dentro de el trasladar el conocimiento científico a la práctica del deporte, a los procesos oncológicos. Y fíjate, por ejemplo, ahora me apasiona un tema que me parece muy interesante y que quizás muchos fisioterapeutas no caen, ¿no? Por ejemplo, mira, ahora se acerca la Olimpiada de Tokio. Estamos ya prácticamente a unas semanas de Tokio. Y fíjate que en Tokio, como también en el próximo Mundial de Fútbol, que creo que es en Qatar en 2022, hay dos elementos comunes. Y es que se va a competir en condiciones de temperaturas extremas, altas temperaturas. De hecho, vi ayer unas declaraciones, creo que de nuestro campeón de triatlón, pues quejándose del disconfort que le producía salir y entrar del agua y las adaptaciones que tenían que producirse. Y esto es muy interesante porque yo lo relaciono también con el cambio climático que estamos sufriendo. Es decir, estas altas temperaturas que se van a sufrir, por ejemplo, en Tokio o posiblemente en Qatar el año que viene, son consecuencias del cambio climático. Es decir, y aunque esto se ve en los grandes eventos deportivos, también se ve en el sevillano que está saliendo a correr ahora mismo a las 10 a las 11:30 de la mañana, donde probablemente será imposible correr, ¿no? Por la temperatura que hace y el grado de humedad. Entonces, ¿y esto qué tiene que ver con la fisioterapia? Pues fíjate, al final el estrés térmico, que es otra forma de estrés, puede ser manejado por los fisioterapeutas. ¿Cómo? Bueno, pues hay mucha investigación que nos dice cómo manejar medios físicos como el frío en determinados momentos dentro de la preparación del deportista, antes, por ejemplo, de la competición, en los pequeños breaks que se producen, por ejemplo, entre competiciones, en los descansos, en los minutos, por ejemplo, del baloncesto, y cómo el fisioterapeuta en determinados momentos puede ayudar a través del uso del frío a reducir la temperatura corporal de ese deportista y de esa manera mejorar el rendimiento y evitar lesiones en ese deportista, ¿no? Esto es papel del fisioterapeuta, porque al fin y al cabo es un medio físico el que hay que manejar. Entonces, por ejemplo, el introducir la fisioterapia en la preparación, en la mejora del rendimiento de ese deportista, no solo para tratar las lesiones, sino para mejorar el rendimiento del deportista, es algo que estamos haciendo ya desde hace unos años, los profesionales que nos vinculamos al deporte, y quizás sea un elemento interesante, ¿no? Para vernos no solamente como personas que tratamos lesiones, sino personas que preparamos deportistas, ¿no? Qué interesante, Manuel. Y ya para finalizar, nosotros que estamos en la universidad y, como bien comentas, la fisioterapia va cambiando en los últimos años. ¿Piensas que en la universidad nos estamos adaptando a este cambio? Primera pregunta. ¿Cómo deberíamos adaptarnos a todos estos cambios que la fisioterapia está demandando y que muchas veces los alumnos tienen que recurrir a formaciones de posgrado con esa dificultad que conlleva a nivel de todos los términos económicos y de tiempo y de organización en cuanto a su vida profesional y de continua formación, porque los fisioterapeutas es verdad que siempre estamos formándonos? ¿Qué piensas que debería cambiar en el sistema universitario y cómo podemos conciliar esa formación de posgrado con nuestra vida profesional o académica? Bueno, mira, yo también tuve la experiencia, ya que soy un poco mayor ya, me parece a mí, me estoy haciendo un poco viejo. Tuve la experiencia de coordinar el grado de fisioterapia en la Universidad de Granada en 2006-2008, cuando terminaron las diplomaturas, se instalaron los grados y ahí hubo una reconversión de los títulos y tuvimos la oportunidad de cambiar la docencia para fisioterapeutas en España, ¿no? Fíjate que eso se hizo en 2006, 2007, no recuerdo ahora mismo, y estamos en 2021 y ese plan de estudios que se hizo ahí no ha cambiado, ¿no? Estamos hablando de ¿cuánto? 15, 16 años, ¿no? Y probablemente todavía tarde mucho en volver a cambiar. Es decir, la universidad cambia a unos ritmos muy lentos, mucho más lentos a los que cambian las necesidades sociales, ¿no? Eso es una realidad, ¿no? Posiblemente una de las grandes necesidades, como decía, es incorporar, bajo mi punto de vista, hay tres cosas que creo que tendríamos que mejorar. Primero, las universidades están vinculando a muchos profesionales científicos, ¿no? La mayoría de los fisioterapeutas que estamos dando docencia somos científicos, ¿no? Y a veces hemos perdido el contexto de la práctica clínica. Esto es algo que los países anglosajones lo han superado, vinculando a sus profesores a institutos, centros de asistencia sanitaria, pero las universidades españolas son todavía muy reacias a esto. Y esto hace que las plantillas de profesores universitarios tengan magníficos
magníficos científicos, pero a veces no fisioterapeutas clínicos. Esto se puede solucionar pues, a través del práctico, a través de los profesores asociados, pero creo que tenemos la responsabilidad de los profesores de vincularnos a la práctica clínica, de tocar a los pacientes, de saber qué sienten, de no perder ese feedback, ¿no? Porque no nos convertimos en teóricos, ¿no? Luego, otra cosa importante es darle una importancia importante a la biología, como decía. Yo creo que la bioquímica, la biología, el estudio de los genes es algo que se enseña mal en la universidad y que vamos a tener que empezar a trabajar de nuevo, ¿no? Dentro de la fisioterapia moderna. Y luego, sobre todo, empezar a integrar bien los conocimientos. Yo sigo viendo que hay muchos departamentos estancos. Por ejemplo, en el proceso de valoración tenemos que saber la anatomía palpatoria, tenemos que saber la clinimetría de cada región, los test funcionales, la ecografía de esa región, pero todo eso se debería dar en una sola asignatura donde todo ese conocimiento se integrara por parte del alumno, ¿no? Y desde el punto de vista que a mí me preocupa mucho, yo doy muchas clases de posgrado y ya estoy un poco cansado de trabajar los fines de semana. De hecho, ya renuncio a muchas formaciones. Pero incluso animo a mis alumnos cuando vienen a mis cursos a que no vengan. Es decir, porque parece un poco raro, pero les digo, ¿pero por qué el fisioterapeuta tiene que ser el profesional de la salud por encima del cirujano cardíaco, del cirujano torácico, que más horas de docencia dedique fuera de su actividad laboral? ¿Por qué todos los fines de semana tenemos que estar los fisioterapeutas recibiendo clases? ¿Qué hay en nuestra cabeza para tener toda esa necesidad, ¿no? Pues yo creo que eso viene del antiguo. Cuando yo me formé como fisioterapeuta, donde la formación de los fisioterapeutas era bastante pésima. Y ahí necesitamos mucha formación de posgrado. Pero yo creo que la mayoría de los profesores universitarios hoy en día son capaces de incorporar esa formación en el grado. Entonces, lo que tenemos que transmitir a nuestros alumnos es aquello tan bonito que decía del aprendizaje a lo largo de la vida, ¿no? La capacidad de cada uno de nosotros de autoformarnos. No tener que ir a un curso de fisioterapia oncológica que me hablen durante 20 horas de fisioterapia oncológica, sino ser capaz yo mismo de, leyendo un artículo científico, extraer el conocimiento práctico y trasladarlo a mi campo de conocimiento, ¿no? Y creo que ahí los profesores de universidad tenemos un reto importante en trasladar ese mensaje, trasladar el mensaje de tenéis que ser más independientes. La formación en la universidad española ya es más que suficiente para trabajar. Y empieza a autoformarte, empieza a gestionar tu conocimiento a lo largo de toda tu vida y de forma autónoma, sin necesidad de ser el profesional que más horas de posgrado acumula por encima, como digo, del cirujano que hace trasplante de órganos, ¿no? Es cierto, Manuel. Ojalá la universidad también avance y cambie. Yo se ve que también soy muy mayor como tú, porque también viví ese proceso de cambio en la universidad desde la diplomatura al grado y ese interés que tuvimos todos los docentes por modificar nuestras competencias, pero es cierto que se ha quedado ahí y que la universidad muchas veces quiera que seamos personal investigador y docente y a veces nos intenten alejar de la clínica, pues nos da una perspectiva poco real de lo que realmente ocurre en los hospitales y en las clínicas. Ojalá podamos compaginar ambas áreas. Y como bien dices, que el alumno, que yo creo que los profesionales que están en las universidades tienen esas competencias para poder transmitir no solo el conocimiento, sino la capacidad de pensamiento crítico para que ellos se vayan autogestionando, porque es verdad que la formación no acaba y se tiene que realizar a través de la ciencia, no solo a través de estos cursos de posgrado, donde al final son sujetos pasivos, donde reciben el conocimiento y solo piensan que lo tienen que aplicar, ¿no? Sino que tengamos ese pensamiento crítico. Yo siempre se lo digo también a mis alumnos de que el que lo diga yo no tiene por qué ser cierto, ¿vale? Y que sean ellos los que escuchen a profesionales, lean mucha ciencia y sean capaces de tener ese pensamiento también crítico en esta evidencia científica para luego aplicarla a la clínica. Muchísimas gracias por esta charla, conversación. Eres una inspiración en cada una de tus conferencias y charlas a las que he podido asistir y esto solamente a mí personalmente y supongo que a todos los que están escuchándonos nos hace pensar que nos queda mucho por aprender y ojalá estas asignaturas básicas como es la biología y fisiología que veíamos en primero y que la pasábamos así rápido como con intención de seguir y aprender fisioterapia, pues se le dé la importancia que tiene porque al final todos los procesos tienen que ver con ello. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias a vosotros por ofrecerme esta oportunidad de estar con vosotros desde Valencia. Un abrazo a todos. Gracias.